Hey, hola, ¿qué tal mi Valientes Guerreros del Zodiaco? Aquí Silus89 en otro vídeo más de The Witcher 2. Y hoy vamos a continuar exactamente donde lo dejamos en el episodio anterior. Recordad que estamos justamente en esta zona, al exterior de esa mina de ahí. Os recuerdo un poquito lo que hicimos, ¿vale? Estábamos en Bergen, aquí en la ciudad, y salimos por la zona oeste. Llegamos a esta zona montañosa, que yo creía que iba a ser un bosque, pero no lo fue. Y llegamos hasta esta mina de aquí, en la que entramos y la hicimos entera, ¿de acuerdo? Logramos cumplir varias misiones. Una de ellas fue, por ejemplo, la de las arpías, ya sabéis, esta misión secundaria en la que había que destruir nidos con trampas para las arpías. Todo esto estaba lleno de arpías, así que lo conseguimos bastante fácil. Si queréis saber cómo se hace la misión, abajo en la descripción tengo una lista con todo el juego en el canal, ¿de acuerdo? Por si queréis verlo exactamente, pero bueno. Y luego entramos, la terminamos de hacer dentro, por cierto, porque también habían ido a dar arpías dentro. Y también hicimos otra misión secundaria en el interior, que es la de la reina de las arpías. La matamos, me costó bastante porque tenía muchos secuaces la hija de su madre, pero bueno, la conseguimos matar. Y también hicimos una misión principal, que para eso vinimos aquí, y era la de cazando magia. En esa misión había que conseguir esos sueños, que por lo visto son muy poderosos mágicamente, había que conseguirlos, y lo hicimos. De hecho, incluso pudimos verlo en una especie como de monolito. Fue un poco raro, pero logramos verlo. No sé si se tratará de algo importante o no, pero lo hicimos. Y ya veis que la misión se ha ido, la principal, ¿vale? La de cazando magia no la tenemos. Yo creía que la íbamos a tener para poder continuarla, pero se fue automáticamente. Y lo que he hecho fuera de cámara ha sido entregar las otras dos de las arpías, ¿de acuerdo? He ido al pueblo. Ya habéis visto que ya puedo andar de nuevo. Recordad que lo dejamos que tenía límite de peso, estaba sobrecargado. Pues ya he ido, he dejado todo lo que debería de dejar. He cogido todo lo que debería de coger. De hecho he hecho un par de pociones más, ¿vale? Tanto de golondrina como... la poción esta que te daba poder mágico, a ver si recuerdo cuál es. Es que no me acuerdo cómo se llama nunca esa poción, porque aún estoy... Filtro de Petri. Vale, hicimos un par de estas pociones y un par de golondrinas porque nos gastamos dentro unas cuantas. Y fuera de cámara lo que he hecho ha sido eso, entregar las dos misiones secundarias de las arpías y venir aquí, poquito más, ¿vale? Hacer las pociones y venir aquí. No he hecho nada más. De hecho tengo aún que entregar una misión ahí arriba, que vamos a ir a entregarla, que era la de las plumas. Ya sabéis que nos dijeron que necesitaban unas cuantas plumas. Por aquí se puede subir por algún lugar, ¿verdad? Recuerdo yo que por aquí se podía subir. Un momento, a ver si veo la zona. Allí. Vale. Yo creía que estaba más cerca, pero se ve que no. ¿No me deja subir? Pues nada, chicos, hay que subir a pata. No pasa nada, subimos por aquí. Lo dicho, ahí arriba hay un tipo que nos pidió plumas de arpías. De hecho tengo muchísimas, tengo como 120 o 130 o 140, algo así, en el inventario. Me he dejado bastantes fuera, por si me piden, porque dijeron que nos iban a hacer un pequeño pedido y luego si la cosa iba bien, que quizá hacíamos otra misión con él. Así que bueno, tengo unas cuantas en el inventario. Y lo que vamos a hacer hoy es ir a por la misión de dónde está Triss, porque es la única que me pone dónde está el objetivo. Es decir, las demás, tanto las secundarias como las principales, ninguna me pone dónde está. Y eso es raro porque siempre te las pone. Te pone en el mapa, pues tienes que ir a esta zona. Y no me pone ninguna. Así que supongo que cuando entreguemos la de Triss va a pasar algo. Se nos va a desbloquear una parte de la historia, una zona nueva, no lo sé. Y ahí podremos continuar. Así que bueno, vamos a hacer hoy... Ya veis que la tengo aquí seleccionada. Es la única que me hizo dónde está de todas estas. Y vamos a entregar la de las plumas a este tipo, eso es. Wonderful. Excellent quality. Just what I needed. I'll pay for each and every one. If you're in need of coin, just bring me more. ¿Cuántas necesitas? Tendrás que pagarme más. Harpies have become rare in this area. I'm not sure I understand. Supply drops, prices rise. By how much? Mucho. Muchísimo tampoco. Bueno, aunque podríamos decir muchísimo, pero mucho. Tampoco son tan difíciles de matar. Pay me 1.5 times as much and we've got a deal. You must be mad. I'll not give you that. Acepta, búscate otro brujo. Hasta luego entonces. Acepta, búscate otro brujo. You said this was Witcher's work, so either agree to my rate or find yourself another Así de claro. specialist. So be it. I shall pay you more. Ha entrado en razón. Perfecto. Vale, pues ya tenemos 60. Tengo más de 60. Creo que tengo como... Me guardé como de 80 a 100 plumas en el inventario porque, ya digo, las otras 40 o 30 las dejé allí. Pero vamos, las tengo. Just like you wanted. Good work.
Why, it's even a pleasure to pay you. I gotta admit, that might have been the strangest job I've Sí, ever had. la verdad es que sí ha Well, sido it's raro. hardly done. Dime. I'll hear you out, but I've got a bad feeling about this. I need a few more feathers. Who is it that needs them? You or this collector? Well, he does, of course. Pretty suspicious. Why didn't you tell me how many I was supposed to bring right off? I needed to see the quality. Just a few feathers more. I'll pay extra. Decide. Let me think about it. Vale. I've got some more feathers. Sleek and untattered. I hope that... Yo voy a ir entregando si puedo. Look at them and select the finest. There's your payment, with a small bonus. What am I supposed to do with the ones I have left? Whatever you wish. I've no need for them. Farewell. Vale, no sé cuántas han sido al final, pero le hemos entregado todas las plumas que ha querido. Where are you headed? Teníamos de sobra, porque recordar que hicimos la zona norte del pueblo, que allí también había unas cuantas arpías, por aquí. Y con esta de aquí, que había un montón, pues obviamente hemos tenido las suficientes. A ver cuántas nos han sobrado, ya por curiosidad. 11 plumas. Y tenía como 80, 70, o sea que me han debido de pedir 60, 70 más o menos. Bueno, me han quitado un peso de encima y nunca mejor dicho, porque las plumas pesan. Poco a poco hacía un buen peso. Pues nada, chicos, hemos hecho eso. A ver si podemos subir de nivel. Aquí no era, perdonad. Aquí. Tenemos un nivel extra. Podríamos guardárnoslo un poco, la verdad. Vamos a guardárnoslo un poquito más. Y vamos a hacer la misión de Triss. Espérate, ¿tengo aquí otra misión? Yes, you're beautiful, my queen. ¿What? My lady. You're a wondrous sight. All in your nest envy you. No hemos salido y se ha vestido. Se ha puesto un montón de plumas. Le vamos a decir que si tiene más trabajo. Así en plan un poco irónico, ¿no? Got any other work for me? Mira qué cara. Qué buen tiempo hace, coge la pluma. I want you to have this feather. I have no use for it. No, thank you. Neither do I. Neither does this collector, you mean? Yes, yes. Sí, sí. Neither does he. Claro. A I él. wonder why he needed a specific number of feathers. Perhaps to match the number of empty spaces in his feather album. Don't see how that would matter. It's immensely important. Well, I guess I don't know much about collections. Pretty warm for this time of year. It is colder usually, isn't it? The mages must be up to something. Oh, yes. They devise with experiments. Always changing the world. They'll botch it one day, and it'll be the end of us, I tell you. I shudder to even think about it. Nos vemos. O sea que lo quería para vestirse de gallina. O de pollo, o no sé de lo que se ha vestido, pero vamos. Where are you headed? Un tipo muy raro, un poco loco. O sea que le hemos hecho un favor a un loco. No sé cómo sentirme con respecto a eso. Pero bueno, ya está, oye. Ahora sí que le podemos llamar gallina, ¿eh? Ahora sí que es un gallina. Con todas las letras. Gallina, ahí te quedas. Un poco loco este tipo. Vale, hay que ir a ver a qué zona era esta de aquí. Estamos aquí, así que hay que dar mucha vuelta, creo yo. No sé exactamente por dónde deberíamos de ir, porque esto comunica como por esta zona de aquí abajo, quizás hacia la izquierda, ¿no? Ahora vamos a probar. Hacia la izquierda, por aquí. No, por ahí arriba, ¿no? Será, supongo. Eso es. Voy a ir guardando porque ha sido una misión un poco rara. Y la quiero dejar ya ahí hecha. Que no tenga que repetirla, que no tenga que ver a ese tipo vestido de gallina de nuevo, que me va a traumatizar. Vale, podemos venir por aquí, que yo supongo que es por donde va a ser la misión. Por aquí no vinimos todavía. Y por aquí tiene que estar la misión de dónde está Triss. Ya sabéis que vamos buscándola después de que este ogro la encontrase. O este troll, perdonad, la encontrase. Y no sé muy bien dónde puede estar. Vale, él ya nos explicó un poquito lo que había pasado, ¿no? Que se la encontró, que se la llevó, que la curó. Y que la mujer le tenía un poco de celo. Espero que no se la haya llevado a la mujer para hacerle daño, porque como le haya hecho daño, si veo a la mujer la voy a reventar.
Y eso que el hombre quería que se la llevara, pero como le ha hecho daño a Triss, no hay tonterías que valgan. Ahora tenemos una espada de plata mejor. Nos la dio... No sé si fue... ¿La encontré en un cofre o me la dio la reina de las... la reina de las arpías? No me acuerdo. Puede ser que me la diera ella. Pero tengo ahora una espada de plata bastante mejor. Casi tan buena como la espada de acero. No tanto, pero casi tan buena. Ey, aquí hay un punto rojo. Aún. ¿Eso qué quiere decir? Oh, fijaros en el cielo. Hay algo allí arriba. Hay un cometa o no sé lo que es. Hay algo allí arriba. Cómo mola, la verdad. La verdad es que este juego tiene unos paisajes chulísimos. O sea, son realmente guays. Gráficamente ha mejorado mucho con respecto al primero. Eso sí que lo puedo asegurar. Gráficamente ha mejorado increíblemente más. ¿Dónde estoy? Ni siquiera me veo. Debo de estar por alguna zona por aquí. Pero estoy muy a las afueras. Vamos a ir en dirección opuesta. Por aquí hay un barco. No sé si por aquí habrá algo principal. O algo importante. O quizás no, Vale. Aquí hay algo, ¿no? En esta zona de por aquí. Hay un cofre. Hay un cofre. Dentro hay un cofre. Esperad. Por aquí. Vale. Oh, río místico. Una misión secundaria del primer capítulo. Misión cumplida. Genial. ¡Ey! Un momento. Voy a guardar. ¿Esto es lo que yo creo que es? Sí. Yo creo que esta es la niebla. No voy a continuar por ahí. Porque ya sabéis que si vamos hacia esa niebla, ya lo aprendimos en el anterior vídeo, vamos hacia ese campo de batalla en el que está pasando pues esa maldición de la guerra. Y nos matan. Básicamente salimos y los muertos pues nos matan. Hay un montón de muertos luchando. Y nos ventilan rápido, la verdad. Vale, venimos por aquí. ¿Tengo la espada de acero cogida? Sí. Vale, quería asegurarme. Porque esta no ha costado más matar que las normales, ¿no? ¿Esta era una arpía normal? ¿Garra de arpía? Parece que sí. Pero me ha costado más que las normales. Bueno, pues ya está. Vamos a continuar por aquí a ver si vemos algo interesante. Ostras, de verdad, qué bien lo hemos hecho. Yendo hacia el otro lado. Lo que pasa es que no nos podemos pasar de listos porque si no, ya sabéis, salimos a esa zona y morimos, pero enseguida. Es que ni siquiera te da la oportunidad de luchar. Mueres prácticamente al toque, en la niebla. Yo creo que es una cinemática. Una vez que sales al exterior directamente te matan. En plan, no has roto la maldición todavía. La maldición está vigente. Y si vienes por aquí automáticamente pues estás muerto. No son demasiado peligrosos y estás muerto. Le digo, ni siquiera te da la oportunidad, creo yo, de luchar. Vale, por aquí. Las arpías. Al suelo. Y muere. Me encanta cuando hace algún ataque especial Geralt. Esa especie de animaciones tan chulísimas. Chulísimas. Vale, por aquí hay cosillas, ¿no? Vale, por aquí. Y por aquí tiene que haber dos saquitos. Uno aquí. Y otro por esta zona. Eso es. Vamos a investigar los alrededores. A ver si hay alguna entrada a algo. O hay algo interesante que ver. No. Vale, pues guardamos y bajamos. Porque por lo que se ve, toda esta zona ya está vista. Vale, por aquí a la derecha. Por ahí es la misión. Así que voy a bajar por esta zona. Que parece que no hay nada. Solamente un mirador o algo así, ¿no? En plan, para poder ver bien lo que hay abajo. Pero esta es la misma zona de la mina, de la cantera. O sea, tiene muy buenas vistas, pero es simplemente de esa zona. ¿Por ahí hay algo? Ah, es por aquí. Perdonad, es por aquí por donde se continúa. ¿Qué es eso? ¡Ey! Están matando al troll. ¿Esa es la troll? Better lunge at her all at once. She's weakened.
Not worth the risk. What are you doing? Hay que protegerla. We're mercenaries, currently on King Hansel's pay. We were sent here on reconnaissance, barely escaped with our lives from that mist of specters. Now we're up against a furious she-troll. Who are you? No me conoce. Rivia. The White Wolf. We could use professional help, Witcher. Will you help us? ¿A qué? No puede morir. No quiero matarla. Can't let you kill her. Since when does a monster slayer take their side? None of your business. I need her, and you need to Ella leave. tiene información. She killed 2 of my men. Walk away, and nobody else will get hurt. You won't help? Fine. Just don't disturb us. We'll manage ourselves. The troll needs to live. The troll will die. Bueno, pues nada. To kill me too. In that case, deal with you. Sí, claro. Vais a pillar, pero lo que no está escrito. A ver. Muévete, 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 muévete. Segundo, porque vais a pillar todos de uno en uno. Vale, por aquí. Voy a ver si tengo la espada sacada, la de acero, sí. Vamos a matarlos poco a poco, de uno en uno. Vale, esquivamos. Esquivamos. ¡Ah! Que me pillan entre todos, macho. Vale. Ahí. No puede morir la troll porque tiene información sobre Triss. Así que no podemos dejarla que muera. Ella sabe dónde tiene que estar. Así que... Ahí, muere. ¡Ah! Son muchos, Como me pillen, me van a destrozar. Nada, nada. No estaba listo para una batalla con tanta gente. Perdonad, chicos. Sé que siempre muero cuando ocurre algo inesperado, lo sé. Pero recordad que esto es uno de mis primeros juegos que juego de este estilo. Entonces, bueno, no pasa nada. Simplemente cargamos y vamos a tope ahora. Ya sabemos a lo que nos toca enfrentarnos. Ahora pasamos la conversación rápido. Y lo hacemos. A ver. Vale, vale. Esquivamos y nos vamos a un sitio seguro. Esto se trata de ir golpeando y esquivando, como las arpías, básicamente. Vale, ahora. No. Pasa la conversación. Digo, no va a empezar la conversación. Se ha bugueado o algo. No puede morir. Lo siento, pero no. Vale, pues nada. Nos vamos. Es que me han dado una, chaval. O sea, ni siquiera me han dado la opción de nada. Ya me han dado una nada más empezar. No. Vale, a por este. No. Vete, vete, vete. Como me pillen dos me revientan, Vale. Ahora. A por este. Estamos solos, contra él. Vale. No, ve hacia él. Ahí. No, esquiva por detrás, eso es. Perfecto, perfecto. Ahí le damos. Continuamos, están siendo golpes fuertes mientras atacan al troll. Ahora. Witcher. The king will pay our ransom. I'm not looking for a ransom. Leave the troll alone and go your way. You'll let us go? You can't return through the mist. It's certain death. The soldiers of fortune. We're not afraid of death. Pues nada, pasar por allí. Foolishly seek it. The Witcher's right. Claro. Commander, we were to find a Witcher. A bald one with a snake medallion. This one's white-haired with a wolf on his neck. Buscan al otro. Buscan a Lezo. Rendíos ante Saskia. Espérate, están buscando a Lezo. You're looking for Letho. You know him? Bueno. You could say that. I'm looking for him too. What do you know about him? Sheila de Tanzerville told us to search the ravines for this Letho. All we found was a camp strewn with dead Scoia'tael. This Letho was responsible for the bloodbath. Otra masacre. He did not act alone. Where was this? On the other side of the Wraith's Mist. What were you to do with him? Kill him. And anyone with him. Anyone? Are you sure? That was the order. Do you know where Letho is?
Somewhere on the other side of this mist. We found a trail, but then the mist descended. We got lost and emerged from it here. Vale, pues rendidos ante Saskia. I advise you to surrender to the rebels. That would be new to me. I am Adam Pangrat, known as a dieu. You won't survive for long out here. They'll hang us. They know Henselt hired us. Go to Cecil Burden. He'll treat you fairly. But don't count on him outbidding Henselt. Hear that, boys? Let's meet the Dragon Slayer. The Witcher claims we'll be safe and sound. Gather the wounded. Stop buggering and move out. Vale. Humi's troll, see? To kill Humi's itchy. Would kill trolls, sure. You, other. Good, you help. Troll, you help. If you want to help me, go back to your old man. No! Idiot Humi redhead grope. He's alone now. He misses you. Tell him, too late. Me imagino que podría decirle a las dos, pero bueno. Chicos, si en algún momento se laguea un poco, que he visto que se ha lagueado, lo siento, perdonad. Pero es que en este juego no sé por qué de vez en cuando da algún tironcillo. Pero bueno. Lo que había que hacer es ir a por el jefe, a por este hombre con el que hemos hablado. Porque lo demás era una distracción. Y menos más que el troll ha tanqueado en la lucha a casi todos. Solamente me he tenido que cargar a uno y luego ir a por él porque era complicada, ¿eh? Era una lucha complicada. Si se te vienen dos o tres, era difícil. Know anything about the woman who was in your lair? Troll, no. Humi ugly. Humi stinks. Return to your husband if you want to repay me. Troll don't want, but troll will. For you other. You good. Mrs. Vale. Back! Good! Troll-like! Me back for Wisha asked. Stay away if Wisha not ask. Mrs. Wise! Idiot you. Humi woman grope. No more! Never again! Give me the bandana. Here, stupid old buck. Troll give horn. In danger, wisher blow, troll come. Oh, Thanks. I'll remember that. Now go to your mate. Maybe pick her some flowers first. Flowers? No! Flowers stench. Troll bring bird dung. lo que tú quieras. Idiot. O sea, son cosas de troles. Ahí yo no me meto. Dale lo que quieras. Vale, me ha actualizado la asesina de Reyes, obviamente, porque es la de Lezo. Y la de Triss. Vamos a seguir la de Triss. A ver, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir al pueblo. No esperaba esto. Vámonos. Antes vamos a hablar con los trolls, a ver si nos dicen algo. Qué duene sour. Qué duene shy. ¿Se ha quedado bugueado el troll? ¿Un poquillo? Vale. Me think. Bother not. Pues nada, nos vamos de aquí. Vamos a volver por aquí, a la izquierda y luego a la derecha. Vale, pues hemos cumplido la misión, hemos reunido a los trolls. No quería que la mataran porque ya tenía información y ciertas cosas que me podría haber dicho sobre Triss. Por lo menos me ha dado la cinta de Triss, que algo es algo. Y vamos a ver qué podemos ahora averiguar y cómo podemos dar con ella. Porque la única misión que podemos hacer es la única, ya he dicho antes, que me señalan en el mapa. Tiene que estar cargando algo porque me va un poco más como a tropicones de lo normal. Perdonad, chicos, de verdad, o sea, no puedo hacer otra cosa. Le podría bajar un poco de gráficos al juego, pero realmente creo que para los pocos momentos que hay de lag, pues no me merece la pena. Espero que no sea muy molestoso. Si os resulta molesto, siempre me lo podéis decir en los comentarios y le puedo bajar un poco de gráficos. Pero tampoco es que estén al máximo. Bueno, creo que no están al máximo. Puedo bajarlos bastante. Pero bueno, yo creo que me va bien. No pasa nada si en un momento en un lado del camino pues da un pequeño lag, ¿no? En fin. Vale, pues vamos a entrar en la aldea. Voy a entrar con las espadas guardadas porque si no aquí la gente se altera bastante.
Darle el pañuelo de Triss a Philippa, vale. O sea que nos va a ayudar a ella. Según pone en la misión, debajo del minimapa, va a ser ella la que nos va a ayudar. Tenemos que ir con Philippa. Philippa estaba por esta zona. No recuerdo exactamente qué casa era. Voy a ver en el mapa. Aquí arriba a la izquierda, vale, sí. Ya sé cuál es. Este pueblo me ha costado mucho más de aprendérmelo que el anterior, pero muchísimo más, ¿eh? O sea, como 4 o 5 veces más que el anterior. El anterior era muy cuadradito. Eran calles muy bien delimitadas y demás. Y en este no. Este es todo como muy caótico. Pero bueno, está bien, ¿no? Cada ciudad es diferente. ¿Tengo algo aquí? Ah, no. Es que me pone la misión aquí. Pero realmente es... Ahí está. You wanted to discuss something? He encontrado un sueño de dragón. Se lo podemos decir. Y también le podemos decir que Seila de Tancarville está de parte de Henselt. He encontrado la nota de un estudioso de la cacería. Vamos a empezar de lo menos importante, que lo lleva a lo más. There's proof that the wild hunt is a vast accumulation of the power. Something that would interest mages, you'd think. To the mere mortal, anything that is not immediately comprehensible is suspect, the product of a conspiracy. And where there's a conspiracy, well, it's obvious mages must have hatched it. I'm a mortal, though probably not a mere one. I found the notes of a man who spent his entire life... Paranormal phenomena interests Cynthia, my intern. Take this up with her. Vale. Your friend Sheila is conniving with Henselt. I know this, Witcher, but it's no cause for concern. Sheila is there to ensure Henselt doesn't fall prey to the same people who killed Foltest. We don't want him as sovereign of the Pontar Valley, but we also don't need Kedwin to descend into civil war. Vale, pues vamos a decir... Antes la de los sueños. La de los sueños del dragón porque... bueno, el sueño del dragón porque creo que es algo más... puntual, ¿no? Y la de la cinta de Triss puede ser que por ahí continúe un poco la historia. I found a stolen dream. It seems powerful. I think it's a dragon's dream. Excellent. That should do nicely. Come back and see me when you have the remaining ingredients. ¿Vale? You wanted to discuss something? Sí, una cosa que no me has dejado. I've got Triss's bandana. Have you learned anything? Triss was here. Letho forced her to teleport. Why would he? There are easier ways to travel. 2 of Letho's comrades, probably those responsible for Demoven's death, were hiding among the Scoia'tael. When it became evident in Flotsam that the Kingslayer wanted to dispose of Yorvith, the Scoia'tael leader gave the order to eliminate them. Letho had to reach the unit before the Elven messengers did. He could only do that by teleporting. I assumed that Triss wanted to teleport to me, but she missed the mark and they ended up in the gullies. What happened next? Letho left her in a gully, wounded. He probably thought that she'd diversify the local trolls' diet. He himself went to see the elves and massacred the unit with his comrades. They're somewhere on the other side of the fog. What about Triss? She escaped from the troll. Everything suggests she's somewhere in the area. I can assure you she is not in Vergen. She has to be here. Locate her. I'll try, but it will take some time. Have you learned anything else? Nada digno de mención. Podemos no decírselo. ¿Por qué no se lo voy a decir? Se lo voy a decir, ¿no? O sea, no entiendo muy bien esta decisión. Sheila ordered Letho and Triss killed. I can't believe that. Believe it. I ran into some mercenaries she enlisted to kill Letho and anyone found with him. Cierto. She must have meant the other Kingslayers. Are you sure she knew Triss was with him? Are you so sure of Sheila? There was something going on between her and Triss. I sensed a lot of tension. A misunderstanding. Maybe. Let's find Triss and clear everything up. I need some time. Vale. What's going on out there? Let's see. ¿Qué está pasando dónde? What's going on? The peasants want to take pitchforks to King Demoven's son. Why? The Dragonslayer's servant is spreading rumors that Stennis poisoned Saskia. The commoners are in an uproar. They want to dispense justice. Where's the prince? Barricaded himself in his room, guarded by nobles. For the moment, the peasants are still respectful, but they are feverish.
A fight is inevitable. Help us out. The situation is dire. I'm going to inform the other nobles. Vale. Me imaginaba que era cuestión de tiempo de que la gente perdiera la cabeza y empezaran a acusar a alguien por el envenenamiento de Saskia. Se veía venir. Dogs growl at cats. Cats hiss at the dogs. A noble's a wolf to a peasant. Forget those animalistic similes and take care of it. I'll try to locate Triss. And should anything happen to Prince Stennis, remember, we need his blood. I remember. Sí, pero tampoco esperemos que lo maten para conseguirlo. Ostras, chaval. Que sangre fría, nunca. No, nunca mejor dicho, es decir, tiene mucha sangre fría en plan. Oye, si lo mata o le pasa algo, ¿no? Recuerda que necesitamos su sangre. Como, no te preocupes de él, sino a ver si podemos recuperar un poco de su sangre. A ver, entiendo que sea importante, pero leche, ayudar un poquillo, ¿no? Vale, quiero pedirle esto antes porque, digo, me han sacado fuera de la casa y estaba preocupado porque quería contarle esto. I'm trying to learn something about the wild hunt. Very interesting phenomenon. Like all mysterious things. Willing to share what you know? Well, I would be. Provided you found the notes of Morton Collis first. He devoted almost his entire life to researching the hunt. We could go into detail if you had his scribblings. Vale, la he encontrado. I found Morton Collis's notes. So, let's see what you've learned. Well, there are a few documented facts, but Collis notes the existence of plenty of myths and legends. Very true. Where shall we start, then? Pues... ¿empezamos todo o...? Es que no sé si tengo que elegir algo. Vamos a preguntarle primero las preguntas y luego ya decimos algo más. Es que no sé si va a pasar, entonces quiero preguntarle algo para que me responda y luego poder continuar la conversación si es posible. Collis claims the hunt's appearance can be predicted by observing the Orcan Nebula. And eclipses affect how often it appears. In any case, it arrives on the winter solstice, though not necessarily every year. Collis calculated that the hunt slips into our world in those years when the nebula is in the eastern sky. Vale, entonces sí podemos decirle todo. First and foremost, Collis studied the hunt's movement. Oh, it's well known that the wild hunt moves north to south, never in the opposite direction. That's what I remember, and Collis's research confirms it. I'm just having trouble understanding why that is. The retinue's trajectory brings it into our world at the North Pole. Thus, once here, the wraiths can only move south. Eso tiene sentido. Vale, vamos a seguir entonces por orden. When I pursued the hunt, I passed through many abandoned villages. Well, the wild hunt abducts young people. What for? The wraiths might need workers, warriors, or meat. Collis seems to favor the slave theory. Vale. What's the sorceress's take on the hunt? The topic makes them uneasy. Since the Council and Conclave banned the use of mind spells, the wild hunt has been a taboo topic. There's some link between mental spells and the cavalcade? Both addle the brain. Anyone who has come in contact with the wild hunt has experienced mental instability that either takes the form of insanity or amnesia. You see, the wraiths emit a magnetic field that severely distorts perception and impedes brain functions. Ok. O sea que te trastoca, ¿no? Te trastorna estar cerca de la cacería. People say the hunt's appearance is an omen of war. In our times, wars are so frequent, we might even consider flights of honking geese as their harbinger. The hunt traverses our world in winter. Wars usually break out in spring, but only because rulers wish their soldiers to die in battle rather than of cold. Ok. Let's summarize. Based on his observations and calculations of the wild hunt's movements, Collis arrived at two equally important conclusions. The first was that the hunt is made up of knights who perished in various worlds and have reconvened as a retinue of vengeance. His second hypothesis states that an unknown, extremely powerful force multiplies wraiths, whose task is to travel between worlds in search of slaves. Both theories seem probable. Each time someone runs into the hunt, the wraith's magnetic field causes their mind to descend into chaos. By inference, another meeting with the hunt and its field should reverse the effects of the first. Ok. Perhaps. Someone who lost their memory or their mind on their first meeting with the hunt could recover either on the second meeting. But I'm afraid that's unproved.
Anyone who has managed to escape the wraiths would rather die than meet them again. So, you can lose or recover your memory by meeting the Wild Hunt. You know something I don't. I have amnesia, but my memory's been coming back since a certain event. Since when? Since I killed a specter, the king of the Wild Hunt. Claro. Es decir, lo que él está interesado, ¿no? Como estamos viendo de que al estar cerca de la cacería, que será como una especie de jefe de espectros, parece ser, por estar cerca, la gente que recupera la memoria, o que tiene memoria, mejor dicho, la pierde, él piensa que quizá la gente que la tenga perdida la pueda recuperar. ¿Sabéis? Entonces estamos pensando en ir nosotros, al fin y al cabo. Que no tenemos memoria, tenemos amnesia. Para ver si podemos recuperar recuerdos. No lo sé yo, ¿eh? No lo veo yo tan claro. Vale, ¿dónde está Triss? Sangre real. Vamos a hacer esta antes de ¿dónde está Triss? Porque ya ha dicho... ¿Seila? No, Seila no. Philippa, perdonad. Con tanto nombre a veces se me va. Ya ha dicho Philippa que necesita algo de tiempo para saber dónde está Triss. Cómo encontrarla, ¿no? O quizá va a hacer algún tipo de hechizo de magia para sentirla. Y necesita algo de tiempo. Entonces, mientras tanto, podemos hacer esta misión. Vamos a ir aquí. A sangre real. Que es... Por el otro lado llegamos antes. Quedando toda la vuelta. Así que vamos a volver. Venimos por aquí. Y esta zona alta. Vale. Yo pensaba que era por aquí abajo, pero se ve que no. Debe ser en otro lado. Vale, vamos a venir por aquí entonces. Por este pasillito. Ya digo, perdonad chicos si se ve algún lagazo. De verdad, o sea, no puedo hacer otra cosa. Y también perdonad si se oye las motos o coches de fondo. Lo he dicho muchas veces, pero no puedo evitarlo. Así que bueno, en ese sentido lo único que puedo hacer es lamentarlo. Vale, vamos a ir a las habitaciones, ¿no? A la habitación real. Geralt, it's good to see you. The commoners claim Stennis is involved in Saskia's poisoning. They're looking to slaughter him. Madre mía, está la gente loquísima, aquí. A ver. Nadie mantiene el orden. Nobody to keep things peaceful. Scalan Burden and his dwarves are trying to contain the mob, but they're badly outnumbered. The plebs will yell a lot, beat someone up, and go home. As peasants do. That would be foolish. They're not serfs anymore. The days of them humbly sowing and reaping are gone. Looks like things are getting nasty. A ver. Hear me! What do you want? I'm Scalan Burden. I keep order in Vergen. Or doing a nice job then? Where was you when they poisoned Saskia? Give us the prince! Get the flails! Stop! Yorvith. Squirrels! Everyone who wants to leave this yard in one piece, keep your hands off your weapons! I don't care if you're a serf or a lord. I'll kill you all if need be. Ostras. What's going on? The servant carrying wine during the feast said that Prince Stennis and Olgan poisoned Saskia. We want justice! You want revenge. It's not the same thing. We don't care. Saskia's fallen as if dead, while the poisoning prince and noble lords rush to herd us onto the field and sell us to Henselt. We won't let them! You lie, Colton. Nobody's being sold out. The poisoner must be caught and tried by law. Cierto. Your law? What then? He'll pay a fine and get spanked on his ass? We'll spank him all right, with an axe to the throat! Where's this servant? Safe. The Scoia'tael keep an eye on him. Why is the prince hiding in his house if he's innocent? Enough! I'll shoot the first to reach for a weapon. Then heads will start falling. There's more of us. You can't kill every... Then you'll be first. Now back off! Prueba no. Somos muchos, ¿eh? We need to act quickly. ¿Cuál es el plan? What's your plan? I'll frighten them a little. Bleed them if need be. I'll buy you some time, but be swift. I can't hold them off for long. Question the peasants and the nobles, and talk to the dwarves. Maybe you can get to meet Stennis. Even if he's guilty, I'm sure he's prepared a suitable story. You'll know how to sort the sheep from the goats. Also, find the servant who started talking so suddenly. You won't have time to talk to everyone, though, that's for sure.
Vale, vamos a hablar con la gente. Dice que porque se oculta el príncipe. No es tanta gente que hay aquí para pegar una paliza. Yo también me ocultaría aunque fuera inocente. Why is he lingering about? Like the stench in a dwarven hovel? Those witchers be craving gold. This one's sure to say the prince is innocent, then sting Stennis for a pouch. He better search for a lad who served the Virgin instead of pissing around. Yeah, once done with the prince, he'd better take care of the magnets, throwing their weight about too much they are. ¿De qué va esto? What's it really all about? Who's backing you? We want justice. We don't need no one backing us. We knows what to do. How would you punish the prince? If a lad counts hens wrong, he'll be flogged. What should we then do with a man poisoning others? Kill him. A land without a ruler is a nightmare. We have a ruler, the Virgin of Eden. It's not certain she'll live. Then we'll choose another who'll manage. But he must be one of us lads. That way he'll understand us. And all people is gonna be equal. Our way. And the non-humans? We have enough down on the fields. Let non-humans find a non-human land. Away with them. Vale. Vamos a preguntarle esto porque no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, es que he dicho que tenemos poco tiempo, pero yo voy a suponer que no es nada de tiempo de verdad, así que vamos a ir haciendo todas las opciones y si no, pues cargo partida. The prince stood right next to Saskia during the council. Did he have access to the wine cellar beforehand? How should I know? Why flap your mouth then? The prince is a wealthy lord. Bribing a skivvy to poison the wine is nothing to him. Just because someone can afford gold teeth doesn't mean they'll pull their healthy ones. Ok. Estamos ahí intentando un poco hacerle entrar en razón. You know Saskia's servant? Willie of the Oblates. He handled the wine, indeed, but loves the Virgin like a sister and mother put together. He'd gladly get quartered for her. Where's this Willie of yours? Hiding in his shack, afraid of them lords. Squirrels guard him. Si es que estás muy loco. ¿Cómo no se van a ocultar la gente aquí? Farewell. Give us this whole flower. What would the prince gain? ¿Puedo pasar yo? Sally dog. No, está cerrada para todo el mundo. Save your Fijaros, aquí están los que lo protegen. I'd gladly hear your opinion on the situation. Finally, someone reasonable. It's obvious Henselt bribed some serf who then did what he was told. A ver. That's interesting. Just think it through. The prince couldn't have done it. The wine was in plain sight. Only the servants touched the decanters. And who are they? Commoners. Then that same commoner incited his folk to stand against the nobles and the prince. Something to think about. Pues sí. Es cosa sobre la que I'd pensar. gladly hear your opinion on the situation. Finally, someone reasonable. La verdad tenía ganas ya de que... Henselt bribed some... Vale, tenía ya ganas de ver un poquito de cosas estas, ¿no? De este estilo. Porque quiero saber qué pasó con Saskia realmente. No solamente curarla, me gustaría saber qué pasó y quién la envenenó. O sea, ahora está viendo jaleo porque unos creen que uno, otros creen que otro. No sé quién habrá dicho que ha sido el príncipe, pero vamos a ver. The local peasants love Saskia. Those surly dogs would gleefully accept a heavy pouch. Show me a serf with any sense of honor. That's interesting. Just think it through. Vale, esto es lo mismo. Something to... Give us this whole... ¿Puedo decir la última opción? Henselt couldn't possibly reach Vergen. Doesn't he have sorcerers at his court? Or perhaps he hired a witcher to break through. There's no other explanation. That's interesting. Just think it through. The prince couldn't have... Vale, no sé. Hay algo como que no encaja en todo. I want to speak with the prince. You're unique then. Everyone else wants to tear him limb from limb. We won't let you in. Pero si yo no quiero... Only I can help your prince. Claro, yo no quiero dañarle. Of course. Why didn't I think of that? Are you mad? Silence! I'm in command here, and I grant the Witcher leave to enter. Please, master. Are you here to kill me, Monster Slayer? I'm here for your help. You can save Saskia. Do you hear them? They want my head. They equate the words of some village idiot with mine. I am the heir to the Edirnian throne, the rightful ruler of this land.
descendant of Demavend and Verferil. Prince, if you help me heal Saskia, the people will forget. Es cierto. So if I don't help you, they'll kill me. This is blackmail. This is a deal. What do you want? ¿Envenenasteis? Vamos a preguntarle antes. Did you poison her? Of course not. Even if I had, do you think I would boast about it? Don't be a fool. Estoy de acuerdo, no tiene sentido. Not only Saskia, but you, Your Highness. I won't yield to that rabble. Never. One smear is all they needed to lay siege to my doorstep. Do you really think I should plead my innocence every time some village idiot says the prince did it? Or maybe go out there and beg them for mercy? Never! Okay. You merely need to convince them that you're innocent. Prove it wasn't you and they'll walk away. And if I am innocent, yet lack proof thereof? You claim you wish to help me. Do so. Convince the people to believe me. You'll not regret it. You're trying to bribe me. I want only to make a contract. Think about it. ¿Y qué tal si me da un poco de tu sangre? I need royal blood for a potion that will heal Saskia. Do you mock me? You owe Saskia your life. She carried you away from the Wraith's battle. It was her duty, as it would have been of any Edirnian. Besides, my realm is falling apart, and she is responsible. Saskia and her rebels routed the royal forces at Gillette and on the banks of the Dyfni. For practical purposes, the Edirnian army no longer exists. Those rebels are the last hope you have of stopping Henselt. And what then? A pig herd will be crowned and appoint a shoeshine his Secretary of State. Don't think that far ahead. Your Highness, just a few drops of your blood will cure Saskia. Vergen can defend itself only if she's in command. I've already said I owe this girl nothing. I'll not yield to blackmail even if it costs me my life. I'll go to the axe, my head held high. Si es tu And I'll placer. certainly not surrender even a drop of royal blood to save a peasant girl. Guards! What is it, sire? Show the Witcher out. Is everything in order, sire? We had a chat, but we are through. Think on what I told you, Geralt. I will. Save your threat. Enough of this charade! Try to be reasonable, folks. Sit down and talk in peace. We've talked enough! Come on, lads, let's drag the prince from his hovel! Vergen's not a cesspit for anyone to shit in. There are laws to abide, and Scalen Burden's job is to uphold them. There's no law allowing a serf to threaten a king's scion. I, Silgrat, brother of Seltkirk, the greatest knight to walk Edirnian land, say so. Does it matter who was born in a castle and who in a pigsty? Any fool can prejudge and condemn. It's easier to accuse than to prove guilt. Cierto. A peasant servant claims that Prince Stennis supposedly attempted to kill Saskia. Why would the prince do such a dastardly deed? Bear in mind how eminent is his lineage. That's why! The mongrel covets the crown! Do you even remember how valorous he was towards Saskia during the negotiations with Henselt? Pretending to be with her he was, sly fox. Taking the simple peasants in. But us lads ain't so dumb as you lords think. See for yourselves how the commoners hate the prince, spitting venom like adders. They hatched a plot to dispose of him. Saskia's servant said that... Where is this servant, might I ask? If he's got something to say, why does he hide like a thief? The answer is simple. He's a fraud. He's hiding to save his skin from you, whoresons. Squirrels have to guard him. One last question. How could the prince poison Saskia? It's a known fact that servants taste wine from the barrels before the virgin sips it. Buena pregunta. A good point. We can't be sure if the prince poisoned the wine. Stennis is blowing hot and cold. Everyone knows that. You were supposed to prove his guilt, not insult him, yokel. Tell us who else would do it. A peasant wanting to hurt the miss? Never. It's cause of her you noble dogs can't ignore us. A pig won't cut its own throat. A peasant's not foolish enough to raise his hand against his saviour. Perhaps it is no peasant's deed. However, that doesn't mean the prince is guilty, fool. Answer me this. Was not Stennis' room next to Saskia's? Do not the wines come from his own lice-ridden cellar? Can he not enter the Virgin's kitchen at will? Yes. His serene Damed the prince can. Curses on his kin.
Nobody in Bergen wants to kill Saskia. And even if they wanted, nobody but Stennis could do it. Son conjeturas, o sea, aún no me decido. Those are just words. Too much guesswork and not enough evidence. You can't convict anyone based on that. ¿Es cierto? Your Highness, this is dangerous. I'm not afraid. Fear is a commoner's trait, unfit for one with royal blood running in his veins. What do you want, to judge me? Is a prince a common thief who steals a dozen eggs at the market? You stand before royal majesty. And you Es que raise está your muy hands subido. against it. In this world there are crimes that can be forgiven. And crimes that, by any means, cannot. Just as a mother killing her own child, or a man slitting his own brother's throat cannot be forgiven. A crime against one anointed by the gods themselves also cannot be condoned. He who raises hand against divine right is not worthy to walk this world. And what about he who poisons the Virgin of Edern? Firstly, Saskia is alive, so no one can blame me for her death. Secondly, you have no proof that it was I who tried to murder her. And thirdly, I assure all gathered here, I won't rise above the law. However, only she, the Virgin of Edern, can judge me. Can it? And if Saskia won't get well, who's gonna judge you? I believe she can be cured. But if the gods decide otherwise, we'll summon a coven of the wise who can pass just sentence. Those are words worthy of a true sovereign! I am the one you should look to for guidance. Let my deeds be the flame that lights up your darkness. So you've forgotten how you tried to bribe me when I was at your house? How about that, snout face? This is slander. There are no witnesses, Witcher. Ah, sí. Ahora sí que empiezo a sospechar de él. The prince has a right to a fair trial, no matter if he's guilty or not. We can't deny him that. En eso estoy de acuerdo. What will the peasants do if we hand them the prince? Will they hear him out? No. They'll hang him from the nearest tree, or tear him limb from limb. What will happen if we allow a lynching? What if people see that might makes right? Who'll guarantee they won't desire to avenge their wrongs, real and imagined? Who'll protect people whose only fault is noble birth from the exasperated mob? And where will it lead? Ahora el príncipe me está dando muy mal rollo, la verdad. Pero... ¿no tenía que hacer algo más en la misión? The peasants are furious. They didn't dare mount a frontal attack. But they haven't forgotten about Stennis, and won't. It'll be that way until Saskia regains consciousness. She won't keep order by strength alone. Unless it's a great strength. We need an authority figure, and royal blood. 5 courts go to waste in the Dwarven dungeon at the moment. There's also Henselt. Going into that haunted mist is madness. Stealing Stennis away would be easier. No. Anything involving Stennis will cause a riot. Sí. I've had enough of the peasants and nobles barking. Saskia's the best leader I know, but she can't hope to defeat Henselt's army with this rabble, which is why I'm going to get reinforcements. Where? 4 Scoia'tael units await in hiding to the east. Time to summon them. You'll make it in time? I must. Vale, chicos, sangre real. O sea, quería ir a donde estaba la misión porque creo que cuando he entrado en el despacho del príncipe, que por cierto ahora me parece muy sospechoso, cuando he entrado creo que la misión iba por otro lado. Entonces no sé si debería de haber hecho algo antes de entrar. Voy a hacer una cosa, chicos, voy a hacer un corte, ¿de acuerdo? Un cortecillo rápido. Y quiero asegurarme de una cosa y ahora mismo volvemos. Hasta ahora mismo. Vale, ya estamos de vuelta. Perdonad, quería asegurarme de que no me había pasado nada. Y realmente no me ha pasado nada. Ahora sospecho un poco más del príncipe. No tenemos pruebas, pero... no sé, hace cosas raras el príncipe y no me da buena sensación. Lo que vamos a hacer, chicos, porque he visto que se han actualizado un par de misiones,
pero ninguna, incluso tenemos una nueva, pero ninguna de estas me pone dónde está. La única que nos pone la continuación es la de dónde está Triss, así que vamos a ir a continuar. Tengo que ir a hablar con Philippa de nuevo, que es por esta zona, ya sí me la conozco un poco. Y yo creo que podríamos ir dejándolo ya por aquí, porque hemos hecho bastantes cosillas en el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo por aquí por la puerta, quizás. Y ya en el siguiente vídeo... Ostras, espera, que viene conversación. Yo creía que me iban a dar la opción de guardarlo por aquí, pero no, ha saltado directamente el vídeo. Bueno, Philippa. ¿Cómo se está cebando, Madre mía. A mí la relación entre estas dos chicas me supera. Tienen una relación íntima, amorosa, de trabajo muy rara. But the mist disrupts the megascope. There's a weak signal nearby, probably on the other side. In the Kidweni camp? You'll have to pass through the mist. Tengo que ir a través de la niebla. Pero es un suicidio. The mist is full of wraiths. I'll help you. I'm continuously scanning the battlefield. I'll show you the way through. I'll find you when you enter the mist. Vale. Farewell then. We still need royal blood. I know. Henselt. We need his blood, not his death. How many times do I have to tell you I'm not a Kingslayer? Es verdad, no he matado a ningún rey. O sea, para ya de decir que no mate gente. Si ya sé, yo no mato a nadie. Yo soy buena gente e intento hacer todo lo bueno por todo el mundo. Sé que necesitamos la sangre, no te preocupes. Alguna manera encontraremos de hacerlo. ¿Y tú? Podría buscar un poquito más, Dice que no ha encontrado mucha señal de Triss, no sé qué, no sé cuánto. Tampoco te has esforzado mucho, ¿Por cuándo has tenido tiempo si has estado aquí azotando a tu ayudante, ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta, de verdad? La relación entre estas dos chicas que no sé. A mí me supera, de verdad. No me dicen nada ninguna interesante, pues me voy. A mí me supera. Que hagan lo que quieran, pero tiene una relación un poco rara. Vamos a dejarlo ahí. Tampoco me quiero meter en la relación que tenga ya con nadie, pero es un poco rara. Vale, ¿hacia dónde tenemos que ir? Para lo de la niebla, por aquí, ¿no? Me imagino que tendremos que ir a alguna zona en la que haya niebla, y allí va a estar Philippa para ayudarnos a atravesarla, como nos ayudó Saskia, creo, a volver aquí, cuando pasamos la niebla para llegar a este pueblo por primera vez. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lo vamos a dejar por aquí si os parece, porque ya llevo bastante. Lo quería dejar antes de la conversación, pero ya que me ha saltado, leche. Un toquecito, ahora. Vale, chicos, perdonad, habréis visto un mini cortecillo, pero es que me ha dado un ataque de tos repentino y fuerte, la verdad, y no quería ponerlo, así que nada. Ya estamos aquí de vuelta, ha sido simplemente un mini cortecillo. Lo dicho, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy hemos hecho un montón de cosas. Fijaros ese hombre, Ese hombre también tiene tos, como yo. Pero bueno, lo dicho, hemos hecho muchísimas cosas. Hemos ayudado, para empezar, a esa pareja de troles a estar juntos. De hecho, la troll nos ha dado una cinta que hemos podido dársela a Philippa para que sienta dónde está Triss. O sea que al final nos ha ayudado todo eso a poder saber dónde está Triss. Ya sabéis que Philippa tiene esos poderes con los que puede, por lo visto, sentirla y demás. Aunque bueno, Philippa y su acompañante no sé, tiene una relación muy rara y me da un poquito de mal rollo. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Sin embargo, ya digo, sabemos dónde está Triss y nos va a ayudar a cruzar esa niebla para poder ir a buscarla, que es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo. Y por último hemos intercedido en esa pelea, hemos mediado, mejor dicho, entre la gente del pueblo y la gente cercana al príncipe, ¿vale? A los nobles. A ver, ¿qué quieres hacer? Ah, que me quería quitar el sitio, rata asquerosa. Bueno, pues nada, lo dejo que se ponga ahí y yo despido aquí. A ver si puedo. Ahora... Que no me gusta ponerme en mitad de la calle. Un toquecito, eso es, ahora. Lo dicho, chicos, hemos intercedido en esa pelea porque no quería culpar al rey, no tenemos pruebas. Y la gente se ha vuelto muy loca, o sea, ha oído a alguien decir que era posiblemente el príncipe y ya todos han ido por él. Y como, ya digo, me gusta ser justo, he querido mediar. Pero realmente el príncipe parece bastante sospechoso, no sé muy bien si al final lo será, pero si es inocente, está jugando un poco mal sus cartas. Ojo, es que se viene muy arriba, se cree mucho y al final, no sé, parece más culpable de lo que es. Sea como sea, hemos logrado que se haga justicia y que se lo lleven para hacer un juicio y no para algo más. Esperemos ayudar a Saskia antes y que todo esto se resuelva antes de que haya sangre
inocente en juego, ¿vale? No quiero que muera nadie que no sea culpable. Así que bueno, vamos a ver cómo va eso también. Poco a poco vamos a ir viendo cómo evoluciona todo, ¿de acuerdo? No vamos a adelantarnos. Y nada, chicos, como ya he dicho antes, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre digo, si es así, dale a me gusta, comentad lo que queráis, siempre con respeto y educación, compartir, suscribirse, cualquier cosa anima y ayuda a seguir. Es un placer y un honor estar aquí día tras día con todos vosotros, ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Y nada, chicos, nosotros nos vemos la semana que viene aquí con más aventuras en The Witcher 2. ¡Chao!